Como os prometí, aquí os voy a dejar un segundo vídeo que trata sobre, en este caso, los aspectos de la magnetización en materiales con propiedades magnéticas y también entenderemos un poquito mejor la relación que tiene la magnetización de los materiales con las corrientes que se inducen debido a esa magnetización. El problema que vamos a hacer es el problema 9 del cuadernillo, que me habla de que tenemos un conductor cilíndrico infinito de radio A y permeabilidad mu. Entonces pintamos por aquí el cilindro. Este cilindro me dicen que tiene radio A y que tiene una permeabilidad mu. Entonces, bueno, pues no lo pinto como un conductor, sino bueno, pues como un material ahí que tiene esa permeabilidad magnética, y luego me dice que conduce una corriente estacionaria I. O sea, por este conductor, pues no sabemos si hacia un lado o hacia el otro, no nos va a importar mucho, pues ahí hay una corriente que se distribuye por toda la sección de ese conductor, tal y como os estoy pintando. Y luego me dicen que coaxialmente con este conductor se coloca un tubo de la misma permeabilidad con un radio interior B mayor que A y un radio exterior C mayor que B. Entonces, bueno, pues esto sería pues así. Tenemos el conductor que se supone que es coaxial, no la porquería que estoy yo pintando. Y bueno, pues sobre ese conductor, perdón, ese tubo, bueno, pues volvemos a tener este material magnético que no sabemos qué será, si será una ferrita, si será un metal, que bueno, pues tiene su permeabilidad mu y en este caso, bueno, pues llega hasta un radio B y el radio exterior es C. Y en el resto, pues se supone que tenemos el vacío. Aquí tenemos el vacío y aquí tenemos el vacío y por tanto también, bueno, pues sus constantes epsilon sub 0 y mu sub 0. Y me dicen que determine los campos B, H y M y las corrientes de magnetización en todos los puntos del espacio. Muy bien, pues nada, vamos con ello. Vamos a ir relativamente rápido en todo aquello que corresponde a los temas estrictamente pues, de la magnetostática que aquí se presentan, puesto que ya son sabidos. Y bueno, pues sabéis que cuando tenemos problemas de este estilo, los campos magnéticos B se pueden encontrar muy fácilmente simplemente aplicando la ley de Ampère, que es que la circulación a lo largo de una curva cerrada del campo magnético es mu por la corriente que encierra esa curva. Esto será lo que aplicaremos. Después hallaremos H pues simplemente con la relación constitutiva del medio, H del medio, H es B partido por mu, y a partir de ahí pues la magnetización pues se encuentra pues también con la relación que conocéis entre la magnetización y los campos H y B, y que es esta que pongo aquí. De forma que de aquí podemos despejar la magnetización y sacarla en función de, en este caso, pues no sé, por ejemplo, de B, despejando de B, metiendo la segunda ecuación para sustituir también H en función de B, pues me daría que la magnetización es 1 partido por la permeabilidad magnética del vacío menos 1 partido por la permeabilidad magnética del medio en cuestión. Y este es el plan de resolución. A partir de ahí, luego tendremos que encontrar las corrientes derivadas de eso, que serán unas corrientes superficiales y unas corrientes volumétricas derivadas de esta magnetización, pero bueno, de ello hablaremos en el apartado correspondiente. Vamos, por tanto, a empezar a calcular. El medio 1 vamos a llamar a este medio donde la R es menor que A. Y en ese medio, como digo, el campo magnético B se encuentra muy fácilmente hallando la circulación de B diferencial de L a lo largo de una curva, como esta que estoy pintando aquí, que tenga un radio R, una curva que puede ser una circunferencia concéntrica con un radio R estrictamente menor que A. Y por consideraciones
de simetría, B va según la dirección de cilíndricas del vector phi, por otro lado B solamente depende de R y por tanto, bueno, pues al final puede salir de la integral como un B sub phi, la integral de diferencial de L a lo largo de esa curva es la longitud de esa curva, que es la longitud de la circunferencia, 2πr. Esa sería la circulación. Y por otro lado, lo que me dice Ampère-Maxwell es que eso es mu por la corriente. Mu, estoy en un material que tiene una mu determinada y la corriente, bueno, pues es la corriente que se encierra ahí, en esa curva, ¿no? Si la corriente total que yo tengo circulando por toda la superficie es I, pues la que circulará por una sección, digamos, de circunferencia de radio R minúscula, pues será proporcional al cuadrado a ello, o sea, será R partido por A al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues de aquí, pues directamente, pues ya puedo expresar B como esa B sub phi que he encontrado, que es mu por la corriente. Despejamos aquí, ¿no? Sería mu por la corriente partido por 2pi por A al cuadrado por R en la dirección del vector phi unitario. ¿Vale? Esto sería B en la zona 1. Y las unidades, pues como sabéis bien, son teslas. A partir de ahí, bueno, pues es inmediato calcular H1, como decíamos arriba, como B sub 1 partido por la mu del medio, que es m, eso es mu directamente, con lo cual sería I partido por 2pi por A al cuadrado, R por phi unitario, y en este caso las dimensiones sabéis que son amperios por metro. Bueno, pues una vez que tenemos esto, m, que será m en el medio 1, aplicando también la formulita de arriba, sería B por la diferencia de las inversas de las permeabilidades del vacío y del medio, y en este caso pues sería I por R partido por 2pi por A al cuadrado, mu partido por mu sub 0 menos 1 en la dirección de phi unitario. Y las unidades de la magnetización pues son también tienen que ser igual a las de H, o sea, amperios por metro. Muy bien, ya tenemos resuelto el medio 1, vamos al medio 2. El medio 2 sería el vacío que existe entre esos dos materiales y procedemos de la misma forma, o sea, la circulación del campo magnético en el medio 2 a lo largo de cualquier curva cerrada, en este caso una circunferencia, que va a ser en este caso de radio mayor que A, pero menor que B. Eso tiene que ser igual a la mu del medio, que en este caso es mu sub 0, por la corriente encerrada, que en este caso encierra toda la corriente del conductor interior que es I. Volvemos a hacer toda una serie de consideraciones de simetría para poder expresar que esta circulación será una circulación de un campo B sub phi por la longitud de la curva, que sería 2πr, y por tanto podemos despejar de aquí el campo B sub 2, que sería mu sub 0 por la corriente encerrada, que es la total del conductor interior, partido por 2πr por phi unitario. Teslas. De aquí volvemos a aplicar H en el medio 2, perdón, que sería B en el medio 2, partido por la mu del medio 2, que es C, mu sub 0, y entonces en este caso sería I partido por 2πr por phi unitario, amperios metro, y M, que la vamos a llamar M2, pues aplicando la formulita sería el valor de B partido por 1 partido por mu sub 0 menos 1 partido por la mu del medio, que también es mu sub 0. Con lo cual, fijaros que en este caso esto vale 0 y en este caso la magnetización en el medio 2 es 0. Absolutamente lógico,
¿Por qué? Porque el medio cero es el vacío y por lo tanto al ser el vacío pues no pueden inducirse dipolos magnéticos. El vacío no es magnetizable de la misma forma que no es polarizable. Bien, vamos con la región 3, que sería la región del material entre las zonas de radio B y C. Y procediendo como he hecho en los casos anteriores, tendremos una B sub phi por 2 pi r es igual a mu por la corriente, volvemos a tener una permeabilidad magnética mu y por lo tanto volvemos a tener un campo B sub 3 que sería mu partido por 2 pi r por la corriente en la dirección de phi. De aquí sacamos una H sub 3 dividiendo por el valor de la permeabilidad la B sub 3 y tendríamos I partido por 2 pi r por phi unitario. Y en este caso sí que hay magnetización y tendría un valor igual a mu partido por 2 pi r por 1 partido por mu sub 0 menos 1 partido por mu por la corriente en la dirección phi unitaria. Bien, pues esto sería el campo en 3 y bueno, nos queda un campo en 4. Vamos a ponerlo aquí. El campo en 4, que sería ya el exterior completamente a toda la estructura que tenemos. Entonces, bueno, pues ahí podéis comprobar que volviendo a hacer exactamente igual de lo que hemos hecho anteriormente, pues sería mu sub 0. Entonces una mu sub 0 por la corriente partido por 2 pi r por phi unitario. Tendríamos un H sub 4 que sería eso dividido por la mu, que sería la mu del vacío, por lo tanto sería I partido por 2 pi r por phi unitario. Y tendríamos un M sub 4 que lo podríamos calcular o pensar que estamos otra vez en el vacío y por lo que hemos dicho antes, esa magnetización obligatoriamente tiene que ser cero o lo calculáis directamente. Bien, vamos ahora a la parte yo creo que interesante del ejercicio y es, vamos a calcular las corrientes que, pues que se inducen por esa magnetización, ¿no? Entonces, si recordáis que las corrientes de magnetización se podían dividir en unas corrientes superficiales y unas corrientes volumétricas. Las corrientes volumétricas eran debidas a básicamente la no uniformidad del material, uniformidad magnética, y las corrientes superficiales aparecían cuando había las discontinuidades en la magnetización. Cuando la magnetización daba saltos, entonces esos saltos de la magnetización provocaban que ahí hubiera unas corrientes superficiales. La forma de hallar esas corrientes también las hemos visto en teoría. Las corrientes superficiales básicamente eran el rotacional de la magnetización. Perdón, esas eran las corrientes volumétricas. Y las corrientes superficiales eran el producto vectorial de la magnetización con el vector normal saliente del material. Pues bien, armados de esto, vamos a ir calculando todo esto. En el medio 1 tendríamos unas corrientes volumétricas, que sería el rotacional de M sub 1. Y bueno, pues aquí hay que tener un poquito de cuidado. Pensad que estamos en cilíndricas, con lo cual aquí hay que coger el rotacional en cilíndricas, ¿vale? Recordemos que si podéis mirar M1, pues básicamente era un vector que tenía solamente componente phi y que además depende exclusivamente de R. Entonces, de todo el rotacional nos quedaría solamente este término, que sería el término 1 partido por R, parcial con respecto de R por M phi. Los otros términos serían 0 o bien porque afectan a otras coordenadas distintas a la de
a la de la proyección según phi, o bien porque afectan a derivadas que son de las otras variables de las cuales phi no depende. Y bueno, pues aplicando esto directamente nos daría que esto es igual a i partido por pi por a al cuadrado mu relativa del medio 1 menos 1 en la dirección z unitaria. Y como es una densidad volumétrica, estaríamos hablando de amperios metro cuadrado. Bien, entre la frontera, donde hay una discontinuidad de m, es justamente entre la frontera entre 1 y 2. Ahí m pega un salto. Entonces, ahí, por tanto, tendremos una densidad superficial de carga, de corriente, que, como hemos visto, se podrá calcular como M1 vectorial n. M1, como hemos dicho antes, es un vector que va según la dirección phi y que depende de r. N es un vector saliente del material y por lo tanto será en la dirección de r, y esto hay que calcularlo en la superficie donde se produce esa discontinuidad, que es en la superficie de r igual a A. Pues bien, eso lo calculamos y nos daría que eso vale I partido por 2pi A mu relativa del medio 1 menos 1 en la dirección de menos z unitario. Amperios, si es una corriente superficial, amperios por metro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si pintamos aquí el cilindro ese interior, estamos utilizando el eje Z como el eje del cilindro. Tenemos una corriente volumétrica que se distribuye por todo el interior del cilindro y que va hacia arriba, sería esta corriente volumétrica, y luego tenemos en la superficie R igual a, o sea, sobre la superficie lateral de ese cilindro, tendríamos esa J superficial. Y va en dirección de menos Z, perdón, con lo cual iría para abajo. Muy bien, vamos a la zona 3, perdón, a la zona 2. La zona 2, recordar que es el vacío y por lo tanto en la zona 2 la magnetización valía 0 y por lo tanto en la zona 2 no tengo corrientes volumétricas debido a la magnetización del material. ¿De acuerdo? Sí, bueno, pues en la zona siguiente, que sería la zona 3, acordaros que tengo que la m es un m sub phi en la dirección de phi también. Bueno, pues si calculáis el rotacional de esto, vais a encontrar que la densidad volumétrica en la zona 3 vale 0. Pero no vale 0 porque m valga 0, como veis en este caso, sino, bueno, pues porque las dependencias de la variable o de la función m sub phi, en este caso, hacen que al final valga 0. ¿Vale? Donde ya no tenemos un valor 0 es en la interfaz entre el medio 3 y el medio 4. Entre el 3 y el medio 4 volvemos a tener m que da un salto y entonces voy a tener una j superficial, vamos a llamarla j superficial 3, que será la m magnetización del medio 3 vectorial n sobre la superficie de salto entre 3 y 4, que es la superficie de r igual a b. Y entonces esto lo calculáis esa rotacional y eso os tiene que dar I partido por 2pi b por la mu relativa 3 menos 1 en la dirección de z unitario. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que ya hemos calculado lo que ocurría aquí dentro. Ahora estamos en este conductor que rodea al conductor de fuera, que de hecho tiene de hecho otra pared que ahora atacaremos. Entonces, en R igual a B, que estaríamos hablando aquí, hemos descubierto que hay una densidad superficial que aquí, esa densidad sí que va en la dirección de Z unitario. ¿Vale? Tendríamos esta J sub S. Pero, por el contrario, en el medio, este sería el 1, el 2, en este medio 3, que sería aquí dentro, aquí no tengo ninguna J volumétrica.
Vamos finalmente con el medio 4, que sería el medio exterior, el vacío. Ahí hemos visto que M4 la magnetización es 0 y, por tanto, inmediatamente sabemos que en el medio 4, que es el vacío exterior a la estructura, no tengo corrientes velométricas. Pero, ¿qué ocurre? Que sí que tengo un salto en R igual a C, justamente en este punto de aquí, ¿de acuerdo? En esta superficie sí que puedo tener, en esta superficie externa, sí que puedo tener sobre esta superficie, puedo llegar a tener una J superficial. Vamos a verlo. La J superficial que yo tendría en esa superficie de R igual a C sería, bueno, pues la M en el medio que estoy, la M sub phi en el R igual a C por phi unitario vectorial R unitario, ¿vale? Porque aquí lo que estoy básicamente es viendo perdonadme que me estoy liando, M igual a 4 es 0, vale, lo que hago es ahora en este material, aquí estoy en el medio 4, recordar que el medio 4 era el medio exterior de todo, y entonces lo que estoy haciendo es hallar la corriente superficial que tengo yo ahí. ¿Vale? Entonces, si aplicáis aquí lo mismo que hemos hecho antes, esto sería I partido por 2pi c por la mu relativa 3 menos 1 en la dirección de z unitario. ¿De acuerdo? Entonces sí que tenemos en la cara, fijaros, en esta estructura de aquí, en la estructura 3, tengo en la cara interior de la estructura 3 esta corriente JS3, por la cara esta tengo la JS3 y en la cara externa tengo esta J, vamos a llamarla S4, JS4. ¿Vale? O sea, la magnetización de la zona 3 me genera una corriente interior, que es la JS3, que tiene este valor, y una corriente exterior, que sería la JS4, que tiene este valor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hemos simplemente puesto la magnetización, esta sería la magnetización de la zona 3, pero en R igual a C. ¿Vale? Es aquí estábamos utilizando la magnetización de la zona 3, pero en R igual a B. Bueno, poca cosa más. ¿Qué podemos sacar de este problema? Bueno, pues recordamos primero en estática cómo se hallaban los campos en estructuras de este estilo con la ley de Gauss, perdón, con la ley de Ampère. Recordamos lo que sería la magnetización y a través de la magnetización cómo se inducen unas corrientes que obedecen a unas fórmulas concretas y a partir de ahí, bueno, pues vamos calculando las volumétricas con los rotacionales y las superficiales en aquellos puntos donde haya saltos de la magnetización. Un ejercicio que estaría bien que os hicierais es que os pintaseis en función de R. Bueno, pues R igual a 0, R igual a, R igual a B, R igual a C, por ejemplo, que os pintarais aquí los valores que hemos ido sacando, pues por ejemplo, de la magnetización, de la B y de la H, para que veáis los que son y no son continuos y discontinuos, y después os pintarais como consecuencia de esos las J volumétricas y las J superficiales, y pintaréis, bueno, pues las distintas funciones que os van saliendo aquí, etcétera, y así podéis ver las continuidades y cómo las discontinuidades de los campos están precisamente relacionadas con esas distribuciones de corriente que ahí aparecen. Bueno, espero que os haya quedado todo esto claro. Cualquier duda ya sabéis dónde me tenéis para consultármela. Un saludo a todos.